Les agradezco mucho la asistencia a la sesión del día de hoy. Como siempre, es importante que ustedes se conecten a estos encuentros sincrónicos y que además, aparte de asistir a los encuentros o a las sesiones, lleven o suban, digamos, las evidencias en las fechas establecidas. Bueno, yo sí he estado por acá revisando algunas cositas, como siempre, antes de iniciar la clase o antes de iniciar la sesión. Recordarles a todos el tema de las evidencias, ¿no? Que hay algunos que no las han enviado, que no las han subido. Entonces, por aquí voy a compartirles, permítanme un segundo, pantalla y revisamos esa parte para que ustedes sepan cómo es que van en el tema académico, qué les hace falta, quiénes han enviado, quiénes no han enviado. Entonces aquí revisando veo que Angie Paola envió la actividad de videos positivos sobre el experimento. Angie está por aquí. Derly, Cristian, Eiber, Valentina, bueno. ¿Quiénes más lo enviaron? Ya se les calificó, Luis Ángel, Derly Sofía, Valentina, Eiber y Keina. ¿Quiénes aún a la fecha no lo han enviado? Entonces, para que sepan que, pues en estos días, o mejor dicho, al finalizar de la clase, les estaré enviando un recordatorio, un mensaje, para los que aún no han subido esta actividad o no la han enviado. Entonces, Cristian, por aquí lo veo, Angélica, Luis Araujo, Jason, Fran, Jesús David, Eric, Germán Antonio. ¿Germán está por acá? ¿No? Ok. María Camila, Kevin Andrés, Gustavo Adolfo, Justin Adrián Marchena, Johan Enrique Marín, Mayra Alexandra, María Claudia, Neider Pacheco, Judy Milandi, María Alejandra, Andrea Juliet, Carlos Mario, Carlos Andrés Rojas. Carlos, ¿sí está por acá? Erika Tatiana, César y Camilo Andrés. ¿Listo? Todavía no han enviado la actividad del experimento. Bueno, ¿cuál otra actividad están por aquí pendientes? El cuestionario. Quienes ya presentaron la evaluación. También por acá. Vamos a compartirles. ¿Quiénes presentaron ya la evaluación? Permítanme acá un segundo. Evaluación, evidencia, cuestionario. ¿Dónde es que está por acá? Evaluaciones. Bueno, ¿quiénes presentaron la evaluación? Entonces, Angelita María ya la presentó, Derly Sofía, Valentina, Luis Ángel, Eiber Quintero, Keiner Calet y Carlos Andrés Rojas Anacona. ¿Listo? Los demás, pues no la presentaron. Entonces, Andrea Juliet, Angie Paola no la presentó, Camilo Andrés, ¿quién más por acá? Carlos Mario, César Alejandro, Cristian Fabián, Cristian Antonio, Eric Robert Ayala, Erika Tatiana, Frank Schneider, Germán Antonio Babilonia, Gustavo Adolfo Cifuentes, Germán, no lo veo por aquí conectado, bueno. Jesús David Arroyo Barrios, Joan Alejandro Avendaño, Justin Adrián, Kevin Andrés, Mayra Alejandra Peña, Mayra Camila, María Claudia Ospina, María Alejandra Montero, Neider Pacheco, Jason Arcila, Joan Enrique y Judy Milandi Parrado. Está también la actividad de la bitácora, que es la última. Creo que la clase anterior les dije que se la dejaba habilitada para que el que ya la tuviera resuelta lo hiciera. Permítanme acá un segundo. Perdón. Lo revisamos por acá.
Evidencias. Permita. Bueno, no, creo que esta no se las había... Ah, sí, está habilitada. El 20, no se las he habilitado. Bueno, al final de la clase, o sí, de una vez la habilitamos con entregas tardías. Profe, disculpe, no tengo ¿Sí? muy claro cuál es la evaluación de física. La evaluación de física, perdón, fue la primera actividad que hicimos. Ven, la comparto por acá. Para que tengan ustedes, es una evaluación de conceptos. Permítanme acá. Por aquí les estoy compartiendo. ¿Listo? Para que ustedes allá la busquen. ¿Vale? Derly. Tranquila. Bueno, esta sí no se las he habilitado. Bueno, pero espere, miramos, perdón, que es que aquí yo ya me perdí. Bueno, entonces llevamos dos actividades, ¿cierto? La evaluación de física, la bitácora creo que es la última, colócala aquí en amarillito. El video del experimento, que fue el que ustedes ya hicieron. El informe de laboratorio, que era la actividad que vamos a desarrollar hoy aquí. Permítanme, a ver, informe de laboratorio. Y la última, que creo que es la bitácora, ya miramos la guía. ¿Alguno de ustedes me escribió hoy al WhatsApp? Qué pena, creo que a Derly sí le alcancé a contestar. Y la otra persona que me escribió, pues en el momento, pues venía en el metro y no le pude contestar. Entonces, cuando pase ese tipo de situaciones, muchachos, pues lo que yo siempre les he dicho, procuren que yo siempre me encuentro disponible en la mañana después de las 9, ¿cierto? Pues hoy realmente estaba haciendo una diligencia en el centro, en Sena Centro, y me fue imposible, pues venía ya de regreso y no le alcancé a contestar. ¿Listo? Entonces, cuando este tipo de situaciones pase, pues muchachos vuelven y me recuerdan al WhatsApp, porque ustedes a veces me dicen, profe, envié este código, este ejercicio, si era así, si lo tengo bien, pues yo vengo en ese momento, como ustedes entienden, en metro, y el metro pues es algo público y viene lleno, y pues para uno contestar por el celular le queda un poco complicado. Bueno, chicos, esa otra actividad es la del informe de laboratorio. Esa sí se las había habilitado ya, el 8 de junio hasta el 15, o sea, vamos aquí ya está con entregas tardías, ok. Bueno, entonces, esta sí les había colocado la lista de chequeo para esa actividad, ok. Entonces, es una rúbrica. Y sobre qué viene desarrollada o qué es el objetivo de esta actividad. Entonces, es un informe de laboratorio en función de un experimento, ¿cierto? Ustedes ya hicieron uno, que la mayoría, bueno, los que ya lo presentaron, y aquí socializamos en clase cuáles habían sido, digamos, sus mayores dificultades que se habían enfrentado a realizar esa actividad. Algunos me decían, profe, me tocó volver a grabar el video, volverlo a editarlo. Muchachos, ustedes son libres de editar el video, sus videos, porque no han hecho nada más conmigo, también han hecho con la profe de inglés, no sé si con el profe Andrés de pronto, Andrés Cuellar de pronto tuvieron que hacer alguna actividad del video. Lo importante es, uno, ustedes son libres de utilizar la herramienta de video para edición de videos que ustedes quieran. Pues yo recomiendo Camtasia o recomiendo otra que se llama TubeCatcher, con las que yo trabajo los tutoriales, porque son gratuitas. Y bueno, Camtasia no es gratuita, tienen que pagar, pero pues ustedes pueden descargar un crack, un serial de un mes o la edición de prueba y con eso pues lo pueden trabajar. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Que cuando ustedes envíen el video, uno, lo pueda yo como instructora pues evaluarlo y verlo. Y dos, que la URL donde ustedes lo suban, pues obviamente sea una URL que también me lo deje ver, ¿cierto? Porque eso ustedes me dicen, profe, yo envío el video y todo lo demás, pero pues no lo deja ver, no lo deja
realizar. Y segundo, que el video sea de ustedes, muchachos. ¿Listo? Me gustó pues mucho la iniciativa que hizo la vez pasada Darly, que lo mostró, lo envió, pues se veía, obviamente, muchachos, de eso se trata. No tiene por qué quedar el video perfecto, porque se supone que ustedes están aprendiendo, ¿cierto? Pero sí que sea un trabajo original, que sea de ustedes. ¿Por qué? Porque si yo descubro que el video que ustedes me están enviando es copia de otra persona, pues obviamente primero están incurriendo en un delito, ¿cierto? Que es, están violando la ley de derechos de autoría. Y segundo, pues yo le voy a colocar a ustedes pues una no conformidad o un desaprobado, ¿listo? Entonces, y tercero, pues voy a tener que sí o sí comenzar a enviarlos al tema de comité académico y es lo que no quiero, ¿ok? Entonces prefiero que sean honestos, que me digan, profe, deme más tiempo, me demoro, pues obviamente ustedes saben que la fase todavía no termina, termina hasta el 30 de agosto. Entonces, pero no se dejen acumular los trabajos. ¿Por qué? Pensé que estaba conectado el compañero Germán, pero yo a muchos les he estado enviando correos donde les digo, mire, usted desde primero de que empezó la fase en mayo, bueno, en mayo o en abril, a finales de abril, usted debe todo este mundo de actividades. Claro, si usted va a ponerse al día el 30 de agosto, pues tiene como 40 actividades acumuladas y no las va a alcanzar a hacer. Entonces, muchachos, mi recomendación es, ojo, también se los he dicho, chicos, es bueno que trabajen en equipo, en grupo. ¿Por qué? Primero, pues porque en la vida real se debe trabajar sí o sí en equipo, ¿cierto? Entonces, a mí no me molesta o no me choca que ustedes se compartan los códigos. Es más, yo hasta les he facilitado códigos y les digo, vea, les ayudo con estos ejercicios, ustedes terminen. La idea es que ustedes terminen los códigos y lo hagan a conciencia, ¿cierto? Dos, para los temas de grupos de estudio también es bueno que tengan sus grupos de estudio. Yo sé que se manejan en estas fichas, creo que son 3 proyectos, mal no recuerdo. De esta ficha creo que son 3 y de la otra son 2, creo que es así. Entonces, chicos, igual sí es importante, y siempre se los he dicho y les he recalcado mucho el tema de trabajo en equipo. Trabajo en equipo no es esperar a que Angie haga todo, ¿cierto? Y yo pues me copio los programas de ella o los códigos de ella y yo realmente no estoy haciendo nada. Ojo, no. El trabajo en equipo, y más que están trabajando proyectos, ¿cierto? Como el proyecto del banco que no lo hemos vuelto a tocar, muy seguramente los voy a citar el viernes no, de pronto el lunes festivo, algunos grupos, no todos, porque sé que hay unos grupos que están más adelantados que otros, pero sí los que estoy viendo que están como muy quedados en el proyecto, los voy a estar citando. ¿Listo? Para ver de qué manera o cuáles han sido las dificultades que han tenido en el proyecto y sobre todo porque la última semana nos va a acompañar la instructora de emprendimiento, nos va a dar una charla y pues es importante, sería muy bueno que ustedes pudieran socializar los avances que han tenido en el proyecto. Entonces, el trabajar en equipo no significa que yo me le voy a recostar todo al compañero de al lado. O sea, si se está dando esa situación, también es importante que me la hagan saber, muchachos, para ver qué correctivo tomamos. ¿Pero por qué? Porque esto, ¿y por qué hago la salvedad en esto? Porque ya se ha visto en los temas de sustentación de proyectos sobre todo, que si algo sale mal, entonces le van a recaer siempre, digamos, a la persona que más trabajó y eso no es así. ¿Okay? Entonces las responsabilidades se deben asumir también por equipo. ¿Ok? Entonces, desde el año pasado, cuando se armaron los grupos de los proyectos, se nombró una persona que era el líder del proyecto, pero también se les dijo que tenían que sí o sí trabajar en equipo. Cada uno asumió un perfil, quién iba a ser el analista, quién iba a ser el diseñador, ¿cierto? Cada uno asumió un rol. Pero ¿qué significa? Que todos deben compartirse, ¿cierto? En sus momentos que se reúnen, los códigos, los programas, los proyectos, los documentos, los informes y los avances, socializarlos. Entonces voy a volver a retomar eso con los grupos de trabajo. De pronto ya ahorita esta semana no, pues porque tenemos mucha cosa acumulada, pero digamos que a partir de las primeras semanas de agosto me voy a estar reuniendo con los equipos de proyecto en particular. ¿Para qué? Para que me cuenten qué avances han tenido, cuáles dificultades llevan al respecto.
Bueno, entonces esto es una rúbrica. ¿Y qué es una rúbrica? Sencillamente es una lista de chequeo donde nosotros, así como siempre les hemos compartido las listas de chequeo, sobre esos ítems es que los vamos a evaluar, los vamos a calificar. Entonces aquí es simplemente el informe que ustedes van a hacer con respecto a qué, con respecto a un segundo, digamos, un segundo laboratorio o un segundo experimento, así como hicieron el primero, pero en función de qué. Entonces, en función de la siguiente cita. Entonces nos dice, del informe de laboratorio, si describe los criterios de evaluación, si describe las manifestaciones de la energía según el contexto social y productivo. Explica el comportamiento de fenómenos físicos según el texto, el contexto productivo. Entonces viene digamos, la escala de valores, ¿cierto? De excelente 50 para el primer ítem, que es el contenido del informe de laboratorio. Entonces, en máxima calificación, 50, presenta ampliamente todos los puntos sugeridos en el tema asignado. 30, entonces, que le fue bien, digamos, no le fue súper bien, pero bueno, está bien. Le falta uno de los puntos sugeridos en el tema asignado. Regular, si sacó 15, digamos, presenta entre un 75% y el 50% de los elementos sugeridos. Y 0, pues porque no cumplió con ninguno, ¿sí? Entonces, cada ítem se va a ir sumando y al final se da una ponderación y unas observaciones, ¿ok? Entonces, este es como el esquema con el que vamos a calificar el informe de laboratorio. Bueno, ¿y sobre qué vamos a hablar hoy acerca del tema del día de hoy? Entonces, vamos a hablar de lo que es la cinética y lo que tiene que ver con dinámica, ¿sí? Entonces, yo les he compartido o les voy a compartir en la grabación de la clase el código del ejercicio de cinética y dinámica. Son 4 ejercicios del taller y ya viene con la gráfica, con los ejercicios y demás. Está hecho en JavaScript. Sí, Angie, te escucho. Profe, revisando Perdón. lo del cuestionario no está habilitado. Ah, sí, qué pena. Discúlpenme, muchachos, que no he activado la cámara para grabar. Ay, qué pena, Ah, sí, sí la tengo activada, qué pena. Me decías que no está activado el cuestionario. No está activo, profe. Ah, bueno, lo que pasa es que la fecha de evaluación para el cuestionario ya pasó, muchachos. Eso fue hace rato ya. Y recuerden que yo les dije que cuestionarios y evaluación y foros, cuestionarios son evaluaciones, y foros, una vez se cierran, ya no se vuelven a abrir, chicos. ¿Listo? Entonces, la pregunta de ustedes dirá, pero profe, pero si me aparece una D, ¿cómo hago para solucionarlo? Pues, muchachos, recuerden que yo siempre les estoy publicando como actividades complementarias. Ejemplo, o también les he dicho la participación en clase. Ejemplo, profe, no participé en el foro de la vez pasada, no alcancé, usted cerró, no lo vuelve a abrir. Sí, es verdad, no lo voy a volver a abrir, ni las evaluaciones. Pero usted es libre de exponer la actividad. Pues, profe, yo hice el laboratorio y lo voy a explicar con qué herramientas lo hice. Y con eso, pues yo le voy a quitar la nota mala que tenía, digamos, en una evaluación o en un foro o en uno de los foros. Realmente creo que en esta guía o en esta competencia de física no hay foros, solo hay un cuestionario y 2 videos más los 2 informes. Creo que son 2 informes nomás. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que si no presentó o si no presentaste, digamos, la evaluación, entonces te queda como actividad presentar al inicio de la sesión, exponer uno de los videos o de los experimentos que ya sus compañeros han socializado aquí en clase. ¿Listo? ¿Claros, muchachos? ¿Sí fui clara con la información, chicos? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces, volviendo acá al tema de lo que es la cinética. Bueno, entonces la cinética es la rama de la mecánica que describe lo que es el movimiento de los objetos sólidos, sin considerar las causas o las fuerzas que lo originan y que se limita principalmente al estudio de las trayectorias en función del tiempo. Se basa en describir los cambios de velocidad y aceleración con respecto a la posición y en el tiempo.
Entonces, yo les había por acá, bueno, estábamos desarrollando un portal web sencillito, ¿sí? Por acá. Ok. Ah, es importante, chicos. Alguien me había dicho, profe, de los talleres pasados con los que iniciamos a trabajar lo de, bueno, unos ejercicios en JavaScript y PCInt, ¿cierto? Entonces, que si los podemos hacer en PHP, que si los podemos hacer en Java, que si los podemos hacer en Android, que si los podemos hacer en Python. Ustedes son libres, muchachos. Yo siempre les he dicho, pues, qué chévere que comiencen ya como a enamorarse de esos temas. ¿Por qué? Porque la idea es esa, la idea es aprender todo este tipo de tecnologías. La vez pasada me preguntaba un chico de la otra ficha que si yo les recomendaba que pagaran cursos o cosas de esas. No. Lo primero que les recomiendo, pues, si tienen el tiempo y la disponibilidad, yo siempre les recomiendo algunos youtubers, como por ejemplo Píldoras Informáticas, Tu Código Facilito, Programador Novato, ¿cierto? Que son youtubers que ya pues tienen alta trayectoria y que manejan todos estos temas. Son gratis y yo les puedo compartir los enlaces. Pero si son para la parte de cursos como tal, en vez de gastarse esa platica, yo sí les recomiendo Capacítate para el Empleo, los cursos del SENA, porque el SENA tiene cursos cortos, virtuales, de 40 horas, de 30 horas. Ahorita hay unos muy buenos en Python, creo que no sé si están habilitados. Ustedes entran a la plataforma virtual del SENA, hay unos cursos virtuales gratuitos que son excelentes y que también lo pueden hacer. Algunos algunos videos que en el canal también los he compartido, ¿cierto? Para que ustedes puedan pues ir practicando, que yo les digo, estos videos son míos y los pueden aplicar y les pueden servir. Pero normalmente siempre les digo, vea, es este video, porque yo nunca les digo, háganse este curso. Bueno, el que lo quiera hacer, pues lo hace. Pero normalmente siempre les digo, vea, este videíto de 15 minutos de tal youtuber, que véanlo por adelantado, que es el que nos va a servir para resolver esto que estamos viendo aquí en clase. ¿Listo? Normalmente o les comparto los enlaces que están ahí mismo en la guía, o les digo, como la vez pasada, mire, les voy a mandar este PDF para que ustedes, es un libro, pero que ustedes puedan ver de ahí algunas cosas que estamos nosotros trabajando aquí en clase. ¿Listo? Bueno, entonces yo por aquí les creé, a ver, chicos, permítanme acá un segundo. Estábamos desarrollando, esta carpetica de física y Newton, por aquí estábamos trabajando estos ejercicios, ¿sí? Entonces, en el video de hoy ya les voy a compartir el código completo, ¿listo? ¿Por qué? Porque les había dicho, muchachos, no les comparto el código, estaba arrojando los errores. Ahorita sí ya les voy a compartir el código, lo pueden descargar, lo pueden ver y ya está pues todo lo que viene aquí en la parte del código. Ok, viene una definición de lo que es distancia, ¿sí? Y viene un videíto que no es mío, por eso está con derechos de autoría. Bueno, no le puse por acá la etiqueta, pero no es mío el video, ¿listo? Esto es de un sitio de física mexicano, pero lo agregué, ¿para qué? Para que ustedes pudieran, pues, como tener una visión de lo que es el tema de distancia y desplazamiento para la parte de vectores. Viene, sí o sí, viene lo que es el ejemplo del ejercicio. Entonces, aquí nos hablan de un automóvil móvil, parte del reposo y se mueve con la aceleración constante de 4 metros por segundo al cuadrado y viaja durante 4 segundos. O sea, nos están diciendo que hay un automóvil que no va ni a acelerar ni a desacelerar. Esto inicialmente parte con una aceleración que fija durante un intervalo de tiempo. Durante los próximos 10 segundos se mueve con movimiento uniforme y se aplican los frenos y el automóvil desacelera a razón de 8 metros por segundo al cuadrado hasta que se detiene. ¿Sí? Entonces nos piden calcular el desplazamiento del móvil en el intervalo y el desplazamiento total. Hacer un gráfico de las velocidades en función del tiempo
y mostrar que el área comprendida entre la curva y el eje del tiempo se mide en desplazamiento automóvil. Bueno, para esta última parte les dije que íbamos a trabajar un simulador. Digamos, este va a ser el proyecto final. No lo he terminado de hacer, pero se los alcancé a mostrar que era como una especie de videojuego donde el carro corre y tiene que esquivar y sacar los huecos. ¿Listo? Bueno, entonces de esta primera parte, entonces bien lo que son los cálculos, cómo nosotros calculamos lo que es la velocidad final del periodo, que es la aceleración constante. Ya por aquí les muestro la parte del código. Permítanme acá un segundo. Acá. ¿Listo? Ok, entonces, bueno, ¿cómo lo iniciamos a hacer? Ustedes saben, está por la parte del menú, que es un archivo de index.html, donde nosotros pues agregamos las librerías, ¿cierto? Esta es la librería de nuestro icono. Aquí está, mire, icono. Y está dentro de la carpeta imágenes. Entonces, aquí hay una carpeta de imágenes. ¿Sí? Y aquí nosotros nos encontramos con el icono funciones, que es este, miren. Icono funciones, que cuando yo lo abro acá, ¿cierto? Aquí se alcanza a ver, miren, icono funciones del menú. ¿Listo? Lo van a encontrar acá. ¿Listo? Bueno, aquí en la parte del index está más abajito lo que es un contenedor, ¿cierto? Para ello, pues, agregué a través del CDN lo que es el Bootstrap, ¿ok? Profe, ¿por qué no nos lo comparte? Bueno, sí, voy a compartirles lo que es el Bootstrap, pero ya para lo que es el tema de desarrollo de nuestros proyectos o de nuestras páginas web. Aquí simplemente, pues, les agregué a través del CDN una URL. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el acceso. Como lo estamos montando a un sitio de internet, un sitio gratuito de internet, pues no hay ningún problema. Aquí estamos trabajando todo el tiempo en internet. La imagen que sale de fondo, sí, está en la carpeta CSS. Acá. Entonces, CSS, fondo CSS. Entonces, aquí están los estilos y dentro de los estilos van a encontrar la imagen de fondo, que es esta imagen que les va a aparecer acá. Esta imagen de la carretera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué más encontramos allí? Entonces, lo estamos direccionando a la página newton1.html. Entonces, dentro de nuestro index, ¿cierto? La primera página que nos está cargando acá, Newton 1, la segunda que tiene que ver con cinética y la tercera que tiene que ver con los ejercicios de potencialidad. El ejercicio de cinética y el ejercicio de potencialidad. ¿Listo? Pero la primera, pues obviamente es la fórmula de la distancia. Entonces lo encontramos acá, newton.html1. Aquí viene pues el enunciado, la definición, el ejemplo, donde estamos cargando el video. Entonces el video a través de, miren, el botoncito acá, cuando le hago clic, entonces me envía ¿a dónde? A la función de cargar video, ¿sí? Entonces cargar video que está activado a través de un JavaScript, mírenlo, aquí está. En la carpeta de JavaScript encuentran ustedes el videito. Entonces aquí en JavaScript, aquí lo tenemos video, ¿sí? Que es esta dirección de acá. Aquí se las coloco. La dirección de YouTube, ¿sí? Profe, yo puedo tomar ese mismo portal y adaptar mi trabajo, mi proyecto final de física. Sí, yo se los puedo compartir acá. Permítanme. Para eso es el código. ¿Lo puedo dejar igual? No. La idea es que ustedes hagan sus propios experimentos, sus propios videos. Este es el video, miren que está, y el código lo tienen acá. ¿Listo? Bueno, Newton, ok. Y tengo el código, el módulo para el desplazamiento en JavaScript. También lo encuentran acá, miren. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo en Java? Creamos una función que nos permite calcular el movimiento y definimos una variable resultado de la división. Dentro de la variable resultado de la división, ¿cierto? A través de la función document, estoy leyendo la variable de resultado. Entonces, defino para la aceleración
4 metros por segundo al cuadrado, que me lo está dando aquí el ejercicio. Acá un segundo. Sí, aquí me lo está diciendo 4 metros por segundo al cuadrado. Y durante 4 segundos, entonces 4 segundos viene siendo el tiempo de aceleración. Entonces tengo esas dos variables, la aceleración y el tiempo. La fórmula de la velocidad, que es igual, velocidad igual a aceleración por tiempo. Y por último, entonces, para calcular lo que es el tema de la variable de resultado, aceleración para el resultado, entonces nos dice aquí que la velocidad al final del periodo de la aceleración, ¿sí? Va a ser igual a ¿quién? Entonces, aquí está. A la velocidad, ¿cierto? Y que me formateo, me muestre aquí velocidad metros por segundo. ¿Sí? Entonces aquí me está mostrando, me está calculando acá. Cuando le digo acá, ¿sí? Calcular, y acá me está calculando la velocidad final del periodo de la aceleración. ¿Ok? Luego la velocidad durante el movimiento, entonces aquí la estoy calculando también, mire, aquí me la muestra. ¿Sí? Y ¿qué más me pide acá el ejercicio? El periodo de desaceleración. Bueno, para la velocidad durante el movimiento, pues he creado la variable de velocidad uniforme. Dice que el carro se mueve a una velocidad uniforme, una velocidad que no varía. Entonces definimos esta variable, velocidad uniforme, que es la que estoy sumando acá, para que me muestre el texto que me está mostrando acá. Velocidad durante el periodo de movimiento uniforme, 16 metros por segundo al cuadrado. Y por último, la velocidad final. Y el tiempo que requiere el vehículo para detenerse, que son 8 segundos. ¿Ok? Entonces aquí está en la función de cálculos, estoy sacando lo que es el desplazamiento, ¿sí? Y acá en la gráfica, entonces, es un movimiento rectilíneo y me está diciendo aquí que el tiempo empieza desde el primer segundo hasta los 3 segundos, ¿cierto? Y el vehículo, digamos, en el primer tiempo, en los 10 primeros segundos, se ha desplazado, ¿cierto? 30 metros por segundo al cuadrado, que es la distancia que ha calculado. Bueno, eso sería, bueno, y la gráfica, ¿en dónde encuentro el código de la gráfica? Entonces, está aquí la gráfica de movimiento, ¿sí? Y acá, entonces, la distancia, ¿cierto? La función graficar movimiento dentro de la variable CTX, por el movimiento de las X, viene entonces lo que es el arreglo, que en este caso lo voy a llamar datos, con las etiquetas para que me lo dibuje aquí las opciones, y aquí ya viene lo que es el gráfico, en este caso estoy utilizando gráfico de líneas. ¿Listo? Importante, cuando lo estén corriendo, sí o sí deben tener, digamos, en este caso, activo el internet. Porque si no está activo el internet, pues obviamente no les va a correr. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no le he instalado las librerías de Bootstrap ni los jQuery que aquí tenemos montados. ¿Listo? Por esa sencilla razón. Bueno. Esto sería como para la primera parte de nuestro ejercicio. Ok, volvemos aquí entonces al tema de los ejercicios de cinética. Lo mismo, aquí estoy utilizando un gráfico, pero en este caso el gráfico de barras. Bueno, pero ¿qué nos dice aquí con el tema de la cinética? Volvemos acá. Entonces, los conceptos básicos que manejamos aquí en cinética nos habla de un objeto que está en movimiento. ¿La idea cuál es? Lo vamos a trabajar con lo que es, digamos, aquí en la parte de matemática. Hacemos lo mismo con el simulador del carrito, pero la idea sí es llevarlo a un tema más avanzado, como lo están haciendo sus compañeros que van pues un poquito más adelantados de la otra ficha, que tiene que ver con programación orientada a objetos. Entonces ya ellos están trabajando que el carro arranque cuando se va a mover, trabajándolo con todo, o sea, con PHP, con Java y con todo lo demás. ¿Listo? Pero digamos, para esta primera parte, como estamos haciendo un taller de física, pues vamos a trabajarlo solamente para la parte de simular que el carro se detiene, acelera y desacelera. ¿Listo? Sin meterle lo que es tema de programación orientada a objetos y efectos y todo lo demás,
Solo lo vamos a hacer el proyectico aplicado a la parte de física. Entonces, los conceptos básicos. Un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto a otro en el transcurso del tiempo. Dicho de otro modo, si una persona pasa por un poste de energía en un tiempo determinado, indica que está en movimiento y genera un cambio en su posición con respecto al poste, objeto que no cambia de posición. Entonces, por acá viene una demostración, viene lo que es el concepto básico en el plano de coordenadas cartesianas. Es el que permite la ubicación de los objetos en el espacio, dando la posibilidad de hacer representación gráfica de las relaciones matemáticas del movimiento o la posición de la física. El sistema bidimensional o dos dimensiones se considera en el eje X y en el eje Y. Plano XY, para el caso de los siguientes tres dimensiones, se tiene en cuenta que está el eje Z, plano X, Y y Z, cuando trabajamos. Normalmente, para lo que es el tema de desplazamientos, siempre lo vamos a hacer en función de quién, de lo que es el tiempo con la velocidad o la aceleración, o lo que es en tiempo de, si estamos trabajando lo que es energía potencial, lo que tiene que ver con masa, gravedad. ¿Listo? O sea, peso, masa, aceleración igual a masa por gravedad. El sistema de bidimensional o de dos dimensiones para el eje XY, para el caso de los sistemas de tres dimensiones, bueno, esto ya lo he dicho, XY y Z. Los conceptos básicos, el sentido del movimiento, depende del recorrido del objeto y este puede ser positivo o negativo, de avance o de retroceso. Conceptos básicos, un objeto está en reposo cuando los objetos no presentan variación en el tiempo. Ejemplo de esto es si al frente del poste de energía instalamos una estatua, estos permanecerán allí en el transcurso del tiempo sin tener cambios en sus posiciones. Entonces, por eso les había colocado acá, permítanme un segundo, ya vuelvo y les comparto el videíto de la oveja. Yo sé que ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero pues sí les doy la libertad, muchachos, de que si ustedes quieren tomar ese mismo videíto e implementarle de pronto la parte del gráfico o hacerlo, decirle, profe, yo lo quise hacer, la interpretación del video de la oveja, quise hacerla matemáticamente en Python. Genial. Lo importante es que ustedes aquí en clase lo expliquen, ¿sí? Es porque no es el tema de decir, no, profe, yo ya le envié el código, de ahí está y funcionó y listo, sí. No, la idea es que ustedes aquí en clase lo compartan, lo expliquen, digan, mire, profe, yo lo hice así, paso a paso, lo interpreté así, le saqué la simulación de la oveja aquí así, o lo quise hacer de una vez en Android. Listo, genial, hacerlo en Android. Bueno, entonces por aquí, permítame un segundo.
chicos. A ver, no sé por qué ahora no me lo quiere abrir, pero bueno, aquí vamos a volverlo aquí a revisar, lo estoy aquí pasando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes lo descargan, permítanme acá un segundo de acá del sitio. A ver. Ya se los había publicado. Es acá. Permítanme un segundo, chicos. Bueno, aquí en mi GitHub ustedes lo van a encontrar. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde es que están? Algoritmos. A ver, permítanme acá un segundo. ¿Dónde fue que se los puse, chicos? Que no lo veo. Ah, física, mira. Aquí está, física. ¿Sí? Y ustedes, bueno, yo siempre les comparto, creo que el código para que por acá lo puedan descargar. ¿Sí? Entonces, este es el enlace que siempre les comparto en el videito. Y acá, bueno, yo ya lo había descargado. A ver, aquí está la carpeta. Y lo copian, el proyectico lo copian en htdocs, acá, ¿cierto? Aquí ya lo actualiza, aquí que lo está actualizando. Ok, pues cuando lo van a correr, aquí, ok. Entonces, bueno, aquí en esta, pues, lo que es referente, digamos, los códigos de prueba, digamos, la versión anterior, la que habíamos hecho aquí en clase. Y en esta, ya, permítanme un segundo, Newton, la que les he compartido, ¿listo? Ok, bueno, ¿por qué aquí me está saliendo allí y acá no? Recuerden que las versiones en las que estoy trabajando son diferentes en cada equipo. Entonces, la última, siempre les digo, muchachos, pruébenlo en la última versión, ojalá que sea SAM. Aquí lo estoy probando ya directamente en Google, ¿sí? Obsérvenlo, vean, acá, ¿sí? Y acá pues ya me toma lo que son las librerías de Bootstrap. Y bueno, acá lo que les estaba comentando, aquí lo del tema del videito, ¿sí? Ok, y acá, dígame acá, usted mira si lo alcanzan a ver o no, chicos. Acá ya está aquí cargado, observenlo, el tema de derechos de autor. Y después no está de más colocarle la etiqueta, ¿okay? Para que indique que el video no es de nosotros. Y acá, recuerden, él les va a lanzar aquí la advertencia, no es una falla. Pero es bueno y la dejé así para que ustedes cuando pasen a corregirlo, ¿qué significa? Pues aquí le está mostrando que no corresponde a un sitio web de nosotros, sino que es, digamos, es un video que no fue editado de nosotros. ¿Listo? ¿Lo podemos hacer? Sí lo pueden hacer. Ojo, pero como tal, el proyecto les está pidiendo es que desarrollen un ejercicio que sea de ustedes o que hagan un experimento. Bueno, en este caso, el proyecto final creo que es la de bitácora de proyectos con el tema de un ejercicio o un video que sea un experimento laboratorio de ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces, en esta parte que es lo del videito, acá, vamos a escucharlo. Perdón, ¿sí se escucha bien el sonido, chicos? ¿Aló? No, ¿No? Ok, vamos aquí, permítanme un segundo. Ya por acá.
que tiene hambre. Esta es mi oveja. Un dibujo rápido de una oveja que está buscando pasto y camina hacia donde hay pasto para comer. Y en su búsqueda del delicioso pasto, camina 10 kilómetros al este. 10 kilómetros al este. Y luego da vuelta a la derecha y camina 5 kilómetros al sur. 5 kilómetros al sur. Y luego vuelve a girar a la derecha y camina 10 kilómetros al oeste. 10 kilómetros al oeste. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tanto ha viajado la oveja? Pausen el video y traten de encontrar la respuesta. ¿Qué tanto ha viajado la oveja? Muy bien, tratemos de resolver esto juntos. Y esta pregunta tiene una pequeña trampa, porque depende de cómo interpretes la idea de qué tanto es lo que alguien ha viajado, que podríamos tener dos respuestas válidas. En una respuesta podríamos decir, ¿cuál es la distancia total recorrida? Déjenme escribirlo, esto es un concepto importante. Distancia recorrida. Y estamos hablando de la longitud total de su viaje o la distancia total de su camino. Así que la distancia total en esta situación sería 10 kilómetros más 5 kilómetros más 10 kilómetros, que nos da 25 kilómetros. Eso sería 25 kilómetros. Entonces, algunos de ustedes podrían decir que la oveja recorrió 25 kilómetros. Si eso es lo que obtuviste, lo que calculaste es el total de la distancia recorrida. Ahora, algunos de ustedes probablemente dirán, espera un momento, la oveja ya estaba aquí antes, y después de su recorrido terminó aquí al final de su viaje. Así que cambió su posición y se movió un total de 5 kilómetros al sur. De este punto a este punto son 5 kilómetros al sur. Y no importa lo que hizo durante el trayecto ni cuál fue su ruta. Después de todo, terminó 5 kilómetros al sur de donde empezó. Y esta también es una forma válida de responder a la pregunta ¿qué tanto ha viajado la oveja? Y a esa noción se le llama desplazamiento. Desplazamiento. Y en esta situación el desplazamiento es 5 kilómetros al sur. Pausen el video. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre hacer referencia a la distancia recorrida contra el desplazamiento? Bueno, como lo mencionamos, la distancia que recorre alguien en un viaje es la longitud entera de su viaje. Es el camino completo y no puede ser negativo. Podrías viajar 0 kilómetros, pero si tu posición cambia, este resultado se incrementaría porque es la longitud total de tu recorrido. El desplazamiento es el cambio en la posición, y como hay un cambio en la posición, no solo mencionaremos los 5 kilómetros, también diremos en qué dirección. La posición de la oveja cambió 5 kilómetros al sur. Para terminar, déjenme escribir esto. Esta es la longitud total del trayecto. Longitud total del trayecto. Mientras que el desplazamiento es el cambio en la posición. Cambio en la posición. Y terminamos. Bueno, entonces en relación, aló. Entonces, en relación al video, entonces, ¿quién me puede pues dar su opinión respecto al tema de la oveja? ¿Sí? Bueno, la pregunta es, ¿cómo aplicaría yo el ejemplo que es, digamos, en este caso es un tema de dinámica? ¿Cómo lo aplicaría yo a la parte, digamos, en la vida real o en la simulación? ¿Cómo lo harían? Pues alguno dirá, profe, pues yo, ¿cómo haría el video? Pues tengo una cicla, ¿cierto? Y me voy y me grabo yo mismo haciendo el recorrido en la bicicleta, en la cuadra, ¿sí? Entonces tomo un sentido y después hago el mismo recorrido, pero lo hago en una parte más corta. Es válido. Ese video lo puedes hacer y es válido. ¿Sí? ¿Y cómo lo implemento? Entonces, teniendo muy claro
qué es la dinámica y qué es el desplazamiento. O, bueno, qué se entiende por el tema de desplazamiento, que fue lo del video. ¿Listo? ¿Quién quiere socializarlo? Lo que acabamos de ver, chicos. Pero ¿quién con sus propias palabras me dice qué es distancia y qué es desplazamiento? A ver, chicos, los escucho de a uno solo. ¿O qué entendió por distancia y qué entendió por desplazamiento? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Sí, te escucho. Creo que distancia es la medida en metros, que es de un punto a otro punto. Desplazamiento Ajá, es la orientación en la que lleva un objeto y que no tiene un punto fijo. O puede tener un punto fijo. ajá. Muy bien, gracias, Luis. ¿Ok? Entonces sí, es cierto. Entonces normalmente, bueno, los que tenemos algún vehículo, por ejemplo, una moto, ¿cierto? Entonces cuando uno pues va en una carretera, siempre te va indicando, ¿cierto? A qué velocidad vas, el velocímetro, y te va indicando, digamos, en el caso de los vehículos, no solamente la velocidad, sino también la cantidad de combustible que ha consumido en ese trayecto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podemos implementar, profe? Entonces, en la vida real, podemos hacer un código, ¿cierto? Lo que les digo, por ejemplo, hay un reto. Voy a ver si lo encuentro, permítanme un segundo y se los comparto, que es uno que están desarrollando sus otros compañeros. Pero el que quiera hacerlo, bienvenido. Se los voy a compartir. Digamos, aquí el reto está hecho en, creo que es en JavaScript, ¿sí? Entonces, bueno, es un portal web. Digamos, aquí no estamos todavía trabajando conexión a base de datos, sino programación orientada a objetos. Entonces nos dice que podemos aprovechar las capacidades que proporciona HTML, CSS para incluir imágenes, sonidos, animaciones, para representar acciones de objetos, por ejemplo, la cicla que anda, el carro que gira, que apaga, que prende, ¿cierto? ¿Y cuál es el reto? Bueno, entonces está el ejemplo que les decía de la bicicleta. Entonces, nos dice así, entonces crea una clase, la clase vehículo, así como las clases bicicleta y coche como subclases de la primera. Para la clase vehículo, crea los métodos de crear vehículos y asignarle los métodos de los totales, que en este caso, hagan de cuenta que es un velocímetro, ¿cierto? Todos los que son, pues, que han manejado alguna vez carro, automóvil o moto, sabe que traen su velocímetro. Entonces, el velocímetro te va a indicar o te va a marcar lo que es el total del recorrido, así como el método de la distancia, o sea, para calcular cuál fue la distancia recorrida, y cree también algún método específico para cada una de las subclases. Y prueba las clases creadas mediante una aplicación que realice al menos las siguientes acciones. Que la bicicleta ande, ¿cierto? Está quieta, está en reposo, entonces que comience a andar. Que puede hacer el caballito con la bicicleta. Bueno, ahí lo llevamos porque la bicicleta todavía no nos hace el caballito. Que ande el coche, ¿cierto? Que es un vehículo que puede andar, que queme rueda, o sea, que pueda frenar, que nos pueda mostrar el kilometraje de la bicicleta, que nos pueda mostrar el kilometraje del coche y que nos pueda mostrar el kilometraje total. Entonces, acá está, mira, aquí creamos las clases. Digamos, hay una clase, bueno, yo lo hice así, hay unos compañeros que ya lo están trabajando, que, profe, que yo no quiero el bus, que yo más bien quiero un tractor, o que quiero un Fórmula 1, un Mazda, bueno, lo que ustedes digan. Yo lo hice con un vehículo, un bus, ¿cierto? La clase padre o la clase madre, ¿con qué atributos? El atributo viene el ID del vehículo, los vehículos creados, digamos, entonces creemos que un bus de escolar, que un bus privado, ¿cierto? O que un bus de transporte.
¿Listo? Entonces, para eso hicimos el atributo. Permítanme acá lo amplío un poquitico más grande del proyecto. Entonces, el atributo, en este caso, vehículos creados. Entonces, ¿cuántos buses voy a crear? Digamos, por ejemplo, 2 o 3. Total de kilómetros, ese es de atributo tipo float. Los recorridos que lleva también de tipo float, el número de ruedas, el número de pasajeros y los métodos. Entonces, que arranque, que acelere, que desacelere y que me muestre el total del recorrido. Para la clase bus. Para la subclase coche, entonces la subclase coche va a tener, recuerde que aquí se trabaja lo que es la herencia. Entonces, él va a heredar todos estos atributos, pero ¿cuáles son los propios de él? Entonces está el ID, que es vehículo, en este caso coche, la marca, entonces lo que les decía, entonces si es un automóvil, qué sé yo, Chevrolet, si es un automóvil, bueno, de marcas, Mazda, el modelo, que si es modelo 2008 o modelo 2021. Bicicleta, esto es libre. O sea, ustedes pueden decir, profe, yo lo quiero con inteligencia artificial, que sea un automóvil autónomo, listo, ustedes le pueden agregar los atributos que ustedes quieran. Los métodos que ustedes quieran. Que no, que tenga un GPS, listo, el automóvil tuyo va a tener tu GPS. La bicicleta, entonces la bicicleta, los atributos, el ID de la bicicleta, y hacer que la bicicleta, aparte de que ande, pues también haga la simulación de que hizo caballito. ¿Listo? Parte del código, bueno, aquí está, digamos, la parte de las clases, ¿sí? Las instancias, ¿sí? Y, bueno, ¿cómo comenzamos a trabajarlo? Bueno, digamos, esto les compartí a sus compañeros, así como dice hoy, les compartí parte del código. ¿Listo? Ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube y ahí ya lo pueden descargar. ¿Ok? Bueno. Eso en cuanto a lo que hablábamos de lo que es la parte o dentro de lo que es el tema de dinámica de cuerpos o dinámica de objetos o desplazamiento y movimientos, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Pasamos a la siguiente parte de nuestro estudio, de los conceptos básicos, que es movimiento uniforme o movimiento uniforme dentro de la descripción del desplazamiento de una partícula del punto 0 al punto A y luego del punto A al punto B. Entonces, cuando comienza acá el tema de desplazamientos, lo veíamos con el ejemplo de la oveja. El mundo está constantemente en movimiento y todo cambia con respecto al tiempo y existen diferentes razones de cambio en los objetos. El movimiento uniforme rectilíneo se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante. Debido a que su aceleración es nula, es de notar que en el movimiento rectilíneo uniforme la dirección también es constante y la distancia se calcula al multiplicar la velocidad por el tiempo. Entonces, las ecuaciones aquí serían x es igual a x sub 0 más velocidad por tiempo. Y la velocidad siempre va a ser constante y la aceleración siempre vamos a tener una aceleración constante. Entonces, dentro del movimiento uniformemente acelerado, nos dice que el movimiento uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, es también llamado movimiento rectilíneo uniforme, variado, y cambia con respecto al movimiento uniforme, porque en él la partícula está sometida a una aceleración constante. La gráfica en este caso, bueno, la está tomando así, ¿sí? Y el movimiento de una partícula que desacelera y finaliza con la velocidad igual a 0. Aquí nos dan las ecuaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración es constante. ¿Cuáles son de este tipo de ejercicios? Como el que les estoy compartiendo precisamente acá, en el de distancia recorrida. Esos son los tipos de ejercicio que nosotros trabajamos con la fórmula de movimiento rectilíneo, aceleración constante. ¿Listo? Entonces, por eso el tema de que la gráfica nos da así, ¿cierto? Ok. Volviendo acá, ¿dónde estamos? Por acá. La caída libre. Bueno, entonces aquí nos habla de la caída libre, es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad.
y se debe al incremento de la velocidad por la unidad de tiempo en un cuerpo que se deja caer. De las ecuaciones de la caída libre, donde nos dice que aceleración es igual a menos la gravedad, y la altura la calculan acá, que es menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad es igual a menos la gravedad por el tiempo, y la velocidad al cuadrado es igual a 2 por la gravedad por la altura. Para describir el movimiento se deben tener en cuenta los siguientes pasos: establecer un sistema de referencia origen y eje del movimiento, establecer el valor del signo del movimiento y el valor y signo de la velocidad inicial. Aquí, siguiendo la ruta que nos va dando, establecer la posición inicial del cuerpo, escribir las ecuaciones de movimiento y, teniendo en cuenta los datos, designar las incógnitas. Aquí nos dan un ejemplo, miren, aquí está. Un cuerpo es lanzado desde una montaña, de una altura X, ¿sí? Está tirando la pelota, el balón, con velocidad constante, con velocidad inicial igual a 0, y determina las ecuaciones del movimiento, de la altura máxima y del tiempo que tarda el cuerpo a alcanzar el origen situado al suelo. Entonces nos dan aquí las ecuaciones para hacer los despejes de las ecuaciones y poder hacer. Entonces, un ejemplo, o lo que a mí me gusta que ustedes desarrollen, chicos, pueden tomar el código que les compartí el día de hoy y comenzar a aplicarlo, ¿sí?, a ejercicios donde ustedes van a hacer estos despejes de ecuaciones. Viene lo que es el movimiento curvilíneo y movimiento de proyectiles. Ok, entonces por aquí les voy a compartir un experimento que hicieron unos chicos de otro SENA. Permítanme un momento, ya lo comparto. Acá, chicos, les voy a compartir. Ok, experimento de caída libre. Probarlo. Si observas en este video, cae más rápido la pesa que la... Un experimento que puedes hacer en tu casa para comprobarlo. Si observas en este video, cae más rápido la pesa que la pluma. Pero según la física, cuando lanzamos dos cuerpos, deben caer al mismo tiempo, cosa que no sucede acá. Pues según la física, cuando lanzamos dos cuerpos, deben caer al mismo tiempo, pues los dos son acelerados de la misma forma, por la gravedad, cosa que no sucede en este caso. ¿Pero por qué sucede que cae primero la pesa? Pues porque en este caso además actúa el rozamiento con el aire. Pero podemos hacer que caigan a la vez como lo dice la física, simplemente poniendo la pluma encima de la pesa. Y como lo ves, caen al mismo tiempo, en este caso, porque el peso disminuye el rozamiento que hay entre el aire y la pluma. Ok. Entonces nos dan la conclusión: en el vacío de todos los cuerpos, en la Tierra lo que frena la pluma es el rozamiento. Un experimento que puedes hacer en tu casa Bueno, para comprobarlo. Si observas en este... Aquí hay otro experimento. Bueno, lo importante, chicos,
Lo importante de realizar estos talleres o estos videos de experimentos es que lo documenten. En este caso, la actividad del informe es hacer el video, pero también se va a documentar ese video. O sea, es hacer el video, sacar una conclusión, por ejemplo, el que vimos, el de la pluma y el de la pesa, ¿cierto? Entonces es aplicando, ¿qué? La ley de la gravedad y hacer todo lo que es, en este caso, aplicar la norma APA, la introducción, el objetivo, los objetivos objetivo general, objetivo específico, el desarrollo del experimento y tomar las evidencias, las fotos y lo demás. Y obviamente, pues, el enlace al video. ¿Listo? Bueno, no sé si he sido clara, pues, con lo que hay que hacer en esta parte del informe, chicos. O con la actividad de lo que se debe hacer en esta parte del informe de laboratorio. Señora. Voy a volver a compartir este último video, ¿ok? De proyecto de dinámica. El experimento consiste en un plano inclinado donde el ángulo es variable y en la parte superior se encuentra una polea para poder desplazar cierto objeto con un contrapeso. Los objetivos son integrar varios temas de dinámica, principalmente la segunda ley de Newton y los coeficientes de fricción. Para los materiales necesitaremos tablones de madera, bisagra, rodamiento o polea, cuerda, pesos predeterminados, transportador y una bandeja. Los parámetros a variar se pueden modificar tanto la superficie de contacto. Esto puede ser papel lija, tela o cartón. También podemos modificar el ángulo de inclinación para así ver los efectos en el movimiento del cuerpo estudiado. Uno de los objetivos planteados es calcular la aceleración con la que el carrito asciende, dado un contrapeso y peso establecidos previamente en los carritos y en el contrapeso. Por otra parte, como mencionamos, se puede adherir o insertar una superficie, por ejemplo, en este caso es una lija, y la cual se puede observar que dado a los coeficientes de fricción, esta cuesta más su desplazamiento, e incluso no se mueve. Y cuando la quitamos, esta podemos observar que se mueve. Entonces, una vez realizado el montaje del sistema, nos podemos plantear la pregunta de ¿cómo determinar la aceleración con la que la canasta asciende? Para esto necesitamos preestablecer los pesos del contrapeso y la canasta. Para el cálculo del coeficiente de fricción estático, es necesario medir el ángulo de inclinación en el cual el objeto empieza su desplazamiento, y esto ahorita lo veremos a continuación. Esos son los diagramas de cuerpo libre para el coeficiente de fricción estático. Entonces, para calcular el coeficiente de fricción estático, es necesario hacer la sumatoria de fuerzas en X igualadas a 0, debido a que éste se encuentra en equilibrio, por eso es estático. También realizaremos la sumatoria de las fuerzas en Y, y una vez sustituyendo la ecuación 2 en 1, obtendremos que el coeficiente estático es igual a la tangente de θ. Entonces nosotros encontramos que el ángulo de inclinación en el que el objeto empieza su movimiento es de 23 grados. Por lo tanto, da un coeficiente de 0.42. De manera experimental, el ángulo de inclinación se encontró repitiendo el experimento un total de 10 veces para así evitar el error humano y poder aproximar mejor el coeficiente de fricción. Aquí podemos observar los diagramas de cuerpo libres para el coeficiente de fricción dinámico. Como particularidad podemos observar la aceleración, ya que este se encuentra en movimiento. Entonces, las ecuaciones para el cálculo de la fricción dinámico, tenemos la sumatoria de fuerza en X. Podemos observar que estamos aplicando la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. También calculamos la sumatoria de fuerza en Y, dado que esta es igual a 0, ya que en Y no se encuentra en movimiento. Realizando un proceso algebraico como se muestra en pantalla, podemos llegar a la expresión para el coeficiente de fricción dinámico, que es tangente de θ menos la componente de la aceleración X entre la gravedad por el coseno de θ. Para poder utilizar la fórmula anterior, es necesario tener un ángulo y la aceleración. El ángulo puede ser cualquiera, siempre y cuando sea mayor al ángulo usado en el coeficiente de fricción estático, ya que con este
sabremos que estará en movimiento. Por otra parte, para la aceleración, se calcula con la longitud de la rampa y la medición de los tiempos. Entonces, para nuestro caso de 35 grados, nuestros tiempos obtenidos son los siguientes. Con estos datos, podemos calcular, junto con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración, que nos da un resultado de 2.81. Sustituido todo esto en la ecuación del coeficiente de fricción dinámica, obtenemos un coeficiente de 0.35. Ahora bien, ya tenemos los datos suficientes para contestar la pregunta inicial de cuál es la aceleración con la que se desplaza la caja. Como podemos ver en nuestro diagrama de cuerpo libre, el movimiento ocurre sobre la flecha verde F, que es la fuerza con la que efectúa el contrapeso. Entonces ya tengo todos los datos. Tenemos que el coeficiente de fricción dinámico, puesto que está en movimiento, es de 0.35. El contrapeso y la masa de la canastilla ya pesados nos dan de 0.112 y 0.053 respectivamente. Para el cálculo de las fuerzas en X, tenemos aplicada la segunda ley de Newton y la sumatoria de fuerza en Y igualada a 0, puesto que en este componente no se encuentra en movimiento. Sustituyendo la fuerza normal en X, tenemos que el despeje de A, o sea, la aceleración, nos da 12.29. Variando el ángulo de 35-50, como podemos observar, la aceleración da 11, obteniendo como conclusión que al aumentar la inclinación en el plano, es evidente que la aceleración de la canastilla disminuye. Como podemos observar, nuestro contrapeso es el mismo del ejercicio pasado de 112 gramos. Ahora, lo que vamos a hacer es trasladarlo a otra superficie, que es en este caso el papel lija. Y podemos notar con el contrapeso ya medido que nuestro carrito no se desplaza por la diferencia de fricción. A continuación, realizaremos los cálculos para determinar cuánto peso habrá que añadir en el contrapeso para que el carrito pueda empezar su desplazamiento. Primero que todo, calcularemos el coeficiente de fricción para la lija, como lo hicimos con la madera, repitiéndolo 10 veces para omitir errores. Una vez recopilados los tiempos, se prosigue a calcular la aceleración y después el coeficiente de fricción, dando un resultado de 0.69, que comparado con el otro coeficiente para la madera de 0.35, podemos notar que es técnicamente el doble. Llegamos a una parte clave de nuestro estudio y dentro de nuestros datos podemos observar que ahora nuestra variable es el contrapeso, ya que queremos determinar cuánto más peso hay que agregarle para que éste se pueda mover a la misma aceleración que el ejercicio pasado. Nada más que en este caso con un papel lija de por medio. Planteando las ecuaciones rectoras para X y Y, podemos determinar esto y nos da un resultado para la masa de 0.127 gramos que a continuación compararemos con la práctica. Aquí muestro cómo he modificado el peso. Entonces, una vez hecho esto, podemos observar cómo nuestro carrito empieza a desplazarse. Es así como queda demostrado que la parte práctica y teórica de este proyecto de dinámica es congruente. Muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ahí quedó más que claro lo que se pretende hacer con este tipo de proyectos. Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, ¿está claro lo que se pide con esta actividad? ¿El informe de laboratorio? ¿Chicos? Sí, está claro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya con esto voy por cerrado la sesión del día de hoy. Nos veremos entonces, Dios mediante, no alcanzo esta semana, les voy a programar entonces para el día martes, Dios mediante. Y ya lo que les dije, pues la idea es que se pongan al día con todas las otras actividades que tengan pendientes. Una pregunta. ¿Qué actividades hay? ¿Qué actividades hay pendientes? Bueno, está el informe de laboratorio y la última, que es la del día de hoy, con la que les he habilitado el día de hoy. Y la última que nos quedaría para cerrar lo que es el tema de física es la de bitácora de procesos. ¿Ok? Que sería la de la próxima semana. ¿Ok? Sí, ¿y el video para cuándo? El video ese es para producto a entregar. Permítanme, ya miramos aquí la guía. Gracias por preguntar. Ya aquí les comparto. Ok, permítanme acá un segundo. Ok. A ver, chicos. Entonces, el informe Dios positivo. A ver.
Realizar experimentos que permiten interpretar, argumentar los fenómenos de acuerdo. Bueno, esta es la actividad. Informe de laboratorio, pam, 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 pam. Bueno, este fue el primer video que ustedes hicieron, ¿cierto? Ok. Informe de laboratorio, perdón, ¿dónde es que está el primero? No, el primero que ustedes hicieron fue este. Ok, este fue el primer video. Ok. Luego viene la de hoy, que es el informe de laboratorio, que es este, el informe de laboratorio, que sería la segunda, la tercera, perdón. Luego viene, a ver, actividad de aprendizaje, realizar experimentos que permiten interpretar argumentos, fenómenos de los principios, las leyes de la física. Viene el segundo video, videos positivos sobre el experimento de aplicación. Permítame, miramos acá de una vez. Perdón. Acá, a ver, esta actividad del video. Aquí, permítanme, lo miramos de una vez. ¿Por qué no lo toman? ...20 de junio... Esa la habíamos programado ya, creo que ya le habíamos hecho la programación a ese. A ver. Se activa el 15 al 20 de junio. Y una vez aquí le voy a colocar entregas tardías. Y ya está la lista de chequeo. ¿Ok? Sería la del video que tú preguntaste. Y la última, que sería la de bitácora de procesos de la competencia desarrollada. De una vez, bueno, ¿en qué consiste esa actividad? Dice, la bitácora es un proceso documental que permite la recopilación de un aprendizaje que para este caso ha sido desarrollado a través de la guía con la estrategia didáctica de experimentación. En los documentos del programa se encuentra la anexo bitácora. Por favor, haga una lectura detallada del mismo. La bitácora a entregar debe tener los siguientes elementos. Ok, entonces la bitácora, permítame un segundo, está dentro de la misma guía, nos dice acá. Osciloscopio, electromagnetismo. Muestra a ver dónde está bitácora de procesos. Glosario, material complementario, descargar material. Material complementario. Cuadernillo de ejercicios resueltos. Bueno, aquí vienen unos ejercicios chéveres para trabajarlos con JavaScript, miren, para desarrollar, vean. Fundamentos físicos, principio de la conservación de la energía. ¿Qué más trae? Actividades complementarias, ejercicios resueltos de electromagnetismo. Y a ver dónde está la bitácora, que no la veo. Referencias, descargar material. El formato de bitácora, pero no dice dónde está. Bueno, miremoslo acá. Digamos que la bitácora es la última actividad que se hace, pero sí, yo creo que con esas dos tienen, muchachos, para trabajarlo esta semana. ¿Listo? Digamos que la última por habilitarles sería la actividad de bitácora para finalizar lo que es el tema de física. De todas formas, sí se las voy a habilitar, o está aquí, creo que está aquí, es en las actividades complementarias. Para las personas que quieran ir adelantándose, ¿sí? Entonces se los voy a habilitar de una vez. El tema de la bitácora, pero no la encuentro. Permítanme, acá la volví a cerrar.
Entonces, ¿qué debe tener esa actividad de la bitácora? Es un informe que debe tener portada, introducción, objetivo, justificación, antecedentes, desarrollo, ubique la definición personal del concepto de física, principios, sus leyes fundamentales aplicadas al contexto productivo y social, la URL de los 2 videos expositivos, o sea, donde ustedes desarrollaron los 2 videos, el informe de laboratorio, el registro fotográfico, los experimentos realizados, ¿sí? Se acabarían 2 experimentos, realizar una infografía en el que resuma el contenido del componente formativo de la ciencia de las cosas y las conclusiones, la bibliografía. Entonces sí, la voy a dejar de una vez, me parece bien dejarla habilitada, para que así pues puedan desarrollar, como viene un festivo, puedan adelantar más cosas, chicos. ¿Listo? Y con eso pues digamos que cerraríamos la última sesión de física. Ok. Acá, de una vez aquí lo habilitamos. Entonces, este está para el 27 de junio. Aquí, tienes aquí. Listo. Ok, sí, mire, aquí está la lista de chequeo. Sí, es una lista de chequeo. Ok, ahí ya está. ¿Listo? Ahí ya lo dejé habilitado con entregas tardías. ¿Más preguntas, chicos? O ya ahí estamos bien. ¿Claros, chicos, con la actividad, con lo que hay que desarrollar? Listo, entonces, no siendo más, pues aquí, Angélica, ¿te escucho? Todo claro, pues muchas gracias. Bueno, por aquí voy a parar un momento ya la grabación y nos vemos, Dios mediante, la otra semana.